Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy que es lunes 15 de septiembre y qué mejor que prepararnos para dar el grito capacitándonos porque mientras más conocimiento tengamos, vamos a tener un valor agregado en las asesorías que demos a nuestros clientes, en los servicios que prestemos y en la defensa fiscal, que es el tema principal de este diplomado que consistió en 4 sesiones, donde hemos visto diferentes cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con cuestiones sustantivas como lo es si yo me ubiqué en el hecho imponible o no me ubiqué. Y todo esto, estoy muy contento porque me han estado consultando a raíz de estos cursos estas sesiones que estuvimos impartiendo en este diplomado de defensa fiscal exitosa, y veo precisamente la inquietud que tienen los contadores de estar cada día mejor preparados. Me han estado llamando de diferentes estados y fíjense nada más, por cuestiones tan básicas por parte de una autoridad fiscal como lo es una devolución de un saldo a favor por cuestión de sueldos y salarios, donde se supone que no hay más que ver lo relativo al impuesto que causó el contribuyente, que es obviamente el trabajador, que le retuvo su patrón, que enteró y que llegado el momento, al presentar su declaración anual, ingresa sus deducciones de gastos personales y le arroja ya en su declaración anual que presenta el trabajador un saldo a favor, ¿no? Pero la autoridad no quiere devolver. La autoridad le está poniendo todas las trabas habidas y por haber por cuestiones que no tienen nada que ver con la procedencia de la devolución relacionada con los sueldos y salarios. Le pide cuestiones de su declaración, pero como persona física con actividad empresarial, nada que ver. Si le están diciendo que el saldo a favor se originó por cuestión de retenciones de sueldos y salarios, pues que tiene que meterse la autoridad en esas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, ¿de acuerdo? Y bueno, son muchas personas las que les comentaba, me están contactando a través de la capacitadora pidiendo asesorías. Ustedes saben que CADEFI brinda asesorías personalizadas al contribuyente. Ustedes a mí me comentaron, pues es que están pidiendo con usted, maestro, por lo que escucharon en el curso y demás. Y con esto le decía yo a la contadora, no sé si ahorita esté al pendiente, la contadora que me marcó, y le decía yo, con esto yo me doy por bien pagado. Con las cuestiones donde como profesionistas nos unimos, trabajamos en sinergia y ayudamos a un contribuyente. Ese es mi mejor pago. Cuando yo me paro en un salón de clases a darles una materia que generalmente doy bloque fiscal en la universidad a los alumnos de maestría que están integrados por contadores y abogados,
este tipo de conferencias, las cápsulas que un servidor sube en redes sociales. Estoy como Juan José Fiscalista, y ahí de vez en cuando subo algunas cápsulas que implican tips para asesorar mejor al contribuyente, para mejorar como abogados, como contadores, tips para el gane en la defensa por argumentos ya debidamente probados y demás, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, no quisiera pasar a ver ya las cuestiones del IMSS, del Infonavit, sin antes terminar de ver lo relativo al domicilio fiscal. Aquí, en el material que estamos utilizando, bueno, aquí se regresó, pero aquí está. Lo relativo al domicilio fiscal. El domicilio fiscal es importantísimo para la autoridad porque es ahí a donde va a tener localizado al contribuyente. Entonces, es muy importante ese tema. Desde que tú vas a inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes, estás obligado a proporcionar un domicilio fiscal. Te piden el comprobante de domicilio respectivo y demás, ¿no? Y entonces, en razón del domicilio, se pueden presentar diversas cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos en la lámina, dice en lo relativo al domicilio fiscal, dice si el contribuyente proporciona un domicilio fiscal falso, ahí ya está incurriendo en delito el contribuyente. Falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta de la jurisdiccional. Al fin y al cabo es autoridad y no hay que presentarle información falsa ni utilizar documentación falsa. ¿Qué implica la falsedad? Que no existe, ¿de acuerdo? No se localiza en dicho domicilio. Abandona dicho domicilio o se cambia de domicilio sin presentar el aviso correspondiente, puede traer consecuencias administrativas y hasta penales. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Hay una gran diferencia entre no localizar el domicilio del contribuyente, no localizar al contribuyente en el domicilio fiscal que dio, abandonar el domicilio fiscal y, por último, desocupar el domicilio fiscal. Son 4 cuestiones y son diferentes. Repito, la primera, no localizar el domicilio fiscal del contribuyente. No localizar al contribuyente en el domicilio fiscal. Desocupar el domicilio fiscal, abandonar el domicilio fiscal. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Cuando el contribuyente va y proporciona un domicilio fiscal, la autoridad, pues obviamente, tiene que verificar ese domicilio para ver las primeras 2 cuestiones. 1, que ese domicilio esté localizado y que el contribuyente también se localice en el domicilio. ¿Sí? No es lo mismo. Repito, la autoridad tiene que checar que el domicilio, no el contribuyente, el domicilio está localizado, existe, ¿sale? Y la segunda cuestión, que el contribuyente
se localice en dicho domicilio. Porque puede ser que la autoridad vaya a verificar el domicilio y no lo encuentre. Simplemente no localizó ese domicilio. Entonces va el verificador a tener que asentar en su acta de que trató de ubicar el domicilio y no lo localizó. ¿De acuerdo? O bien, sí lo localiza, pero al momento de tocar el timbre o tocar la puerta, resulta que sale una persona y le dice: oiga, ¿está aquí el contribuyente fulanito de tal? ¿Aquí se ubica? No, aquí ni lo conocemos, ¿no? Entonces, el domicilio sí existe, pero no se localizó al contribuyente en ese domicilio. ¿Sale? Y luego tenemos lo siguiente. Esto se da al principio. ¿Sale? Suponiendo que ya pasamos las dos primeras etapas en cuestión del domicilio. Sí se localizó el domicilio y también se localizó al contribuyente. Entonces, el verificador tiene que regresar con la autoridad fiscal y decir si localizamos el domicilio y si localizamos al contribuyente. Sí está ahí. Entonces, tienen que alimentar la base de datos para que en la constancia de situación fiscal aparezca el contribuyente y en lo relativo al domicilio se encuentre como verificado. ¿Sale? Porque luego sucede de que la autoridad no va y verifica esas cuestiones y en la constancia de situación fiscal también hagamos un ejercicio respecto a eso. Chequen la constancia de situación fiscal de sus clientes o de las suyas y vean en el campo relativo al domicilio fiscal si el domicilio se encuentra verificado o no. ¿Sale? Chequen eso, porque varias personas han hecho trámites y se los han rechazado por cuestión de que en la base de datos su domicilio fiscal no ha sido verificado. Mal, porque ¿a quién le corresponde verificar el domicilio fiscal? A la autoridad. Y entonces el contribuyente no tiene la culpa de que la autoridad no haya ido a verificar el domicilio. Entonces, consejo, si en su constancia de situación fiscal no aparece debidamente verificado el domicilio, pues soliciten una verificación. ¿Sale? Solicitan una verificación del mismo para que ya esté en la base de datos como verificado, validado y no tengan problema con ningún trámite. Este contribuyente que les digo había solicitado la reducción de multas en términos del artículo 74 del Código Fiscal y le rechazaron su trámite por esa cuestión, porque en la base de datos de la autoridad el domicilio aparecía como no verificado. Y como les digo, ¿eso a quién le compete? ¿A quién le corresponde? Pues a la autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la autoridad te contesta con cuestiones así, pues obviamente esa respuesta, la motivación no es adecuada, es una indebida motivación, ¿de acuerdo? Y pues si te devolvieron tu trámite por esa razón, bueno, todo es susceptible de llevarse incluso a otras instancias, como les he estado comentando. ¿Sale? Ahora bien, fíjense, y con eso ya les estoy diciendo, ya pasaron las primeras dos etapas. La autoridad fue, sí se localizó el domicilio, sí se localizó al contribuyente en ese domicilio. Se valida el mismo y entonces después se pueden presentar diferentes situaciones. Ya está validado, ya en la base de datos de la autoridad ya está. Resulta que es sujeto de una facultad de comprobación, ¿vale? Una visita domiciliaria, vamos a suponer. Y entonces, cuando se traslada el auditor o el visitador
resulta que llega al domicilio y resulta que no se encuentra al contribuyente. Ahora, aquí hay que ser muy cuidadosos también con los términos, ¿eh? No es lo mismo no encontrar al contribuyente, ¿sí? O lo que estamos viendo aquí en la lámina, desocupar el domicilio o abandonarlo. ¿Qué implica cada una de estas? Desocupar el domicilio es que tú ya sacaste tus muebles, lo dejaste ahí vacío, ¿de acuerdo? Entonces, si la autoridad llega y encuentra el domicilio vacío, ¿sí? Entonces estamos hablando de una desocupación del domicilio, ¿sale? Lo que le sucedió a una empresa que tenía un domicilio fiscal en un edificio y resulta que estaba en una oficina pequeña, podríamos decir, y de repente pues, se pasa a una oficina más grande, pero no ha presentado el aviso de cambio de domicilio. Y entonces resulta que tenía un crédito fiscal y va el ejecutor, pide ingresar a las oficinas, sí había una persona que lo atendiera, pero hagan de cuenta que si estaba en la oficina 30 y se pasó para la oficina 15, que es una oficina más grande, el ejecutor le dijo a la persona, pues déjeme hablar para ver si puedo llevar a cabo la diligencia, porque por lo que veo, pues el crédito fiscal es de 100 millones de pesos, imagínense. Y lo que veo aquí, pues hay una pantalla. Yo creo que lo que voy a proceder es a embargar las cuentas, pero necesito que me digan si puedo llevar a cabo la diligencia o no. Porque le dice la persona que estaba, es que lo que hicimos fue nada más cambiarnos de oficina. Sí seguimos aquí, pero no hemos presentado el aviso correspondiente, pero aquí está, yo laboro para esa empresa, ¿no? Pues obviamente no podían llevar a cabo la diligencia. Pasa el ejecutor, toma fotos de la oficina 30 y resulta que había 4 escritorios nada más, pero era lo único que había. Y entonces ahí ustedes díganme, ¿estamos ante una desocupación del domicilio o un abandono del mismo? Aquí, pues obviamente se actualiza lo siguiente. No había más que 4 escritorios, ¿no? Pero sí había una persona que le dijo, mire, es que estamos ya acá, ¿no? Y le dice el ejecutor, no, pues ya me dijeron que no voy a poder llevar a cabo la diligencia y voy a asentar que se tiene como no localizado al contribuyente. Y entonces ahí es donde les digo, la autoridad empieza a confundir los términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa empresa ya había solicitado la verificación de su domicilio, sí fue el verificador, sí se validó que se encontró el domicilio, que se encontró al contribuyente y entonces se validó el domicilio. Entonces, el término utilizado por el ejecutor no es correcto. Lo vamos a tener como no localizado. No, al contribuyente ya se le había localizado en el domicilio. Entonces, al haberse localizado al contribuyente, lo que se puede presentar es o una desocupación o un abandono del mismo. ¿Sale? Y como les había comentado, desocupar el domicilio es que me llevo todo lo que me pertenecía
y dejo ahí pues los 4 escritorios que igual me los rentaba ahí mismo la empresa que me rentó la oficina, y consideramos ahí una desocupación. ¿El abandono qué es? El abandono es cuando, como dicen por ahí, ni por el cambio volvió el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que dejó ahí sus archiveros, dejó ahí quizá sus computadoras, quizá algunos documentos, qué sé yo, pero lo abandona, ya no regresó al domicilio. Entonces, está cerrado inclusive, no pueden pasar. Es diferente a lo que se presentó en el caso que les estoy comentando, ¿sale? Hay una desocupación, no se presentó el aviso correspondiente, bueno, eso es una cuestión diferente, ¿sale? Incluso para el delito, aquí estaba yo viendo hace rato lo relativo al delito de la cuestión del domicilio. Imagínense, a ver si me aparece por aquí. Sí. En lo relativo al domicilio, el artículo 110 del Código Fiscal dice: se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción quinta, desocupe o desaparezca. ¿Sale? Y aquí entra un término nuevo. ¿Cuáles llevamos ya viendo de lo relativo al domicilio? Localización del domicilio, localización del contribuyente en ese domicilio, desocupación del domicilio, abandono del domicilio. En cuestión de delito, sí utiliza el término desocupe el lugar donde tenga su domicilio fiscal, y la siguiente hipótesis es desaparezca. Desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, ¿sale? Sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Y entonces, es otro término el que se introduce para esta cuestión del domicilio, ¿sí? Desaparezca, ¿qué quieres? Desapareció. Me da risa a veces los términos que se utilizan en la ley. Pues es que aquí estaba, pero desapareció. ¿Y en qué te basas para eso? Pues es que ya no hay nada. ¿Y eso no implica desocupar? No, pues es que sí hay cosas, pero está cerrado. No encontramos al contribuyente. Quizá podría ser abandono. Entonces, hay veces que, acuérdense que la ley en ocasiones tiene lagunas, ¿sí? Tiene deficiencias, y es ahí donde, si las cosas no están debidamente claras, se prestan a muchas cuestiones de interpretación, ¿sale? Pero bueno, entonces quise comentar esto con ustedes respecto del domicilio fiscal, porque la recomendación es: no le mientas a la autoridad. El domicilio que le vayas a dar, que realmente sí sea verdadero, ¿sale? Que sí exista. Aquí pasamos a otras cuestiones también, como pues los domicilios virtuales, ¿no? La semana pasada me llama me llamaron de un despacho de abogados corporativos y me dicen: fíjate, Juan José, que
fueron a verificar el domicilio fiscal de uno de nuestros clientes y pues lo tienen, lo van a tener como no localizado, ¿sale? Al contribuyente. Y entonces empiezo a hacer yo mis actos de investigación. Acuérdense que un abogado la tiene que hacer de detective. Y me encuentro con que ese domicilio lo tiene bajo la lupa la autoridad fiscal, porque hay muchas empresas que lo señalaron como domicilio cuando se fueron a inscribir. Entonces, ahí hay muchas empresas. Eso, pues, obviamente, tiene su falta de lógica. No es posible que en ese domicilio se encuentren domiciliadas 20, 25 empresas. ¿Sale? Eso le hace ruido a la autoridad. Antes se hacía, la autoridad no ponía tanta atención en esto del domicilio. Claro, la fiscalización no era tan acentuada, pero la autoridad en este tipo de cuestiones recibía comprobante de domicilio y sí, gracias. Todavía no estaba tan implementado el gran sistema que ahorita tiene el Servicio de Administración Tributaria, que funciona a través de logaritmos, aplicando la inteligencia artificial. No estaba tan avanzado todo esto. Entonces, podía en un solo domicilio, a mí me llegó a tocar conocer que, fíjense bien, como contadores, ya si tienen su despacho, pues tienen varios clientes, ¿sí? Y resulta que este despacho de contadores tenía dentro de su cartera 250 aproximadamente, 250 clientes. Y resulta que les había vendido la idea de, para que no te molesten en tu domicilio, pues vamos a tener el domicilio aquí, ¿no? Entonces imagínense, esto fue muy sonado cuando la autoridad empezó a poner bajo la lupa esto y dijo, ¿cómo puede ser posible que 250 contribuyentes en este mismo domicilio? Ah, y les cobraban, obviamente, de 1,000 para arriba. Imagínense. Es más, si en promedio les hubiera cobrado 1,000 pesos y aparte se los cobraban en efectivo, 250,000 pesitos mensuales. Dicen por ahí, libres de polvo y paja, ¿no? Y entonces la autoridad inicia un operativo y dice, se acabó. Voy a poner un hasta aquí a los domicilios concurrentes, ¿sale? Y entonces empezamos a ver diferentes aristas en la cuestión del domicilio. Domicilio concurrente. Yo ya no quiero esto. Yo, autoridad fiscal, a mí ya no se me hace sano esto. Y voy a poner la lupa o voy a poner bajo la lupa cuando empiece a ver que 2 o más contribuyentes estén en el mismo domicilio. Ustedes dirán, ¿se puede? Pues aquí hay que remitirnos a la cuestión que regula lo relativo al domicilio fiscal. Artículo 10. Si yo me ubico, si soy persona física o persona moral, si me ubico en los supuestos establecidos en el artículo 10 del Código Fiscal para que se considere mi domicilio fiscal como válido, me lo van a tener que considerar. Porque en ley no está la cuestión de domicilios concurrentes.